Bueno, aquí estamos otra vez. Irene. Hola. Nuria. Nosotras somos Psicólogas con Cuerpo y esta es la segunda temporada de nuestro podcast. Sí, que primero me gustaría decir que muchas gracias por la acogida de la primera. Me hace muchísima ilusión la cantidad de comentarios que hemos ido recibiendo. Es como que me esperaba que esto viniera más adelante, ¿no? De alguna manera. Ajá. Así que me hace mucha ilusión que la hayáis escuchado, que os esté gustando y que la comentéis. Sí, sobre todo eso, ¿no? La interacción nos gusta mucho, entonces por aquí lo que queráis, estamos abiertas. Entonces, vamos ya a empezar a tirar hacia adelante porque en esta temporada a mí me hace mucha ilusión, porque es que me gusta. Solamente estar aquí es como me gusta, ¿no? Es muy guay. Nos parece un temón, nos parece que se tendría que hablar más de lo que vamos a hablar. ¿Y de qué irá esta temporada? Esta temporada irá de los trastornos en salud mental, ¿de acuerdo? Es decir, hoy va a ser un episodio como de introducción de nuestra perspectiva sobre los trastornos para encuadrar un poco qué es esto de los trastornos y qué visión tenemos respecto a ellos. Y después, cada capítulo de temporada irá de un diagnóstico diferente, ¿de acuerdo? Que luego, al final del capítulo, os diremos cuáles son. Exacto, lo desvelaremos, el secreto. Exacto. Entonces, claro, ¿no? Para hablar de trastorno, lo primero es definir qué es un trastorno. Exacto, de qué hablamos cuando hablamos de trastorno. Entonces, vamos a empezar por una definición como muy concreta, ¿no? Ir a lo exacto que es un trastorno, que sería nada menos que un conjunto de síntomas que se clasifican y al cual se le genera una etiqueta, ¿no? Es decir, es lo que hablábamos antes, ¿no? Que antes de grabar siempre hablamos un poco al respecto y lo comentábamos, que de hecho un trastorno no es tanto una entidad en sí misma, no es como si tú vas al médico y dices, mira, tienes una verruga, es clarísimo que es una verruga, ¿no? Sin embargo, un trastorno no va tanto por aquí. No. Es más, decir, es como que un trastorno es un trastorno porque alguien ha dicho que eso, ¿no? Que ese conjunto de síntomas, que A, B, C y D, Exacto. eso es una categoría y eso tiene un nombre. Exacto. Ahí es cuando existen. Exacto, es como una especie de acuerdo que se hace, ¿no? Y desde ahí pues se le pone una etiqueta. Claro, yo con esto también me gustaría decir que hay una fina línea, ¿no? Entre qué es un trastorno y qué no es un trastorno, que recuerdo que esto ya en la universidad lo reflexionaba, porque claro, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si tú cumples 4 criterios diagnósticos, pero el quinto no lo cumples. ¿Es trastorno, no es trastorno? Cumples la mayoría, pero no los cumples todos. También el tema de los tiempos, ¿no? Que en el DSM, en el manual diagnóstico que nos enseñan en la carrera de psicología, dice, tiene que presentar esta entidad durante X meses. Bueno, ¿y qué pasa si es un mes menos? Entonces no entra, ¿no? O sea, que no es tan claro qué es un trastorno, qué es lo que entraría dentro de la categoría trastorno y qué no. ¿No? Que sí que es verdad que los profesionales muchas veces lo usan. Y ellos lo usan, porque yo no lo uso tanto. Yo tampoco. ¿No? Pero sí que los profesionales lo usan como si fuera algo como bastante conocido, bastante sabido, ¿no? Bastante claro de lo que es, pero cuando entramos aquí y estudiamos no es tan claro. Sí. Algo que también me gustaría decir al respecto de los síntomas y de esto de qué es trastorno y qué no lo es que la expresión de los síntomas en cada persona es distinto. Es decir, hay personas que están clasificadas en un determinado trastorno que tienen un síntoma más grande que otro, ¿no? O sea, que no se expresa en todas las personas de la misma manera y esto de alguna manera subraya esto que decimos de que no es una entidad en sí misma lo que es un trastorno. ¿No? Exactamente. Claro, para encuadrar esto tenemos que entender o hay que saber que existen manuales donde se describen las categorías diagnósticas, los diagnósticos, ¿sí? Y dentro de cada diagnóstico pues hay unos síntomas. Y además estos síntomas tienen como una duración. Y otro punto importante que está descrito en todos los síntomas, en todas las categorías, en los diagnósticos, es que ese malestar tiene que ser clínicamente significativo para la persona. Es decir, que interrumpen su vida normal, entre comillas, su funcionalidad,
para que un profesional pueda diagnosticarlo, tiene que haber esta condición, que le perturbe en su día a día. Vale, entonces aquí abrimos un melón muy grande que es qué es ser funcional, qué es no ser funcional y como qué parámetros nos dictaminan, ¿no? Si un malestar es patológico o no tiene por qué ser patológico, porque hay malestares que no son patológicos, que forman parte de los procesos de la vida. Entonces, claro, hay que pensar que lo que consideramos funcional es lo que la cultura considera funcional. Y léase aquí, estamos en una cultura capitalista, entonces alguien funcional es alguien productivo, ¿sí? Estamos en una cultura patriarcal, entonces una persona funcional es una persona que se ajusta a los estándares normativos de sexo, de género, y aquí disciplining, o sea, las personas transexuales necesitan un diagnóstico en salud mental para poder tener como o sea, no para poder ser, porque ellas son. Ya lo son. Ya lo son, ¿no? Para poder ser reconocidas. Es decir, lo que se considera funcional es lo normativo, es lo que encaja. Exacto, lo que encaja, pues es lo que decías, culturalmente, a nivel de sociedad, ¿no? Lo que al fin y al cabo se considera adecuado para tal y como está estructurada la sociedad. Porque claro, que entonces nos cabría pensar, ¿no? ¿Y cómo está estructurada la sociedad? La estructura de la sociedad es una estructura que es sana, porque si no es una estructura sana y lo que esperamos es encajar nosotras, entonces encajamos de una manera insana. O sea, que, ¿me explico? ¿No? Que habría que cuestionarlo, todo lo que es el sistema cultural, lo que se nos pide en la sociedad, lo que se nos dice que es ser funcional, bueno, si realmente es algo que encaja con lo que realmente necesitamos a nivel individual o no, que esto lo digo así, pero es que no, o sea, no encaja para todo el mundo. Entonces, claro, esto lo funcional... Claro, es que aquí llegamos a un punto muy, muy importante, que es que los trastornos no nos dicen lo mejor para nosotras, ¿no? O sea, justamente. Tú estás mal. Te dicen, tú estás mal, ¿por qué no puedes ir a trabajar? ¿No? Y obvian, por ejemplo, el contexto de que quizá estás en un duelo porque está muerto alguien muy importante, ¿sí? Y estás pasando un duelo y quizá pues no rindes tanto, no tienes la misma concentración, no puedes prestar atención. Y claro, y en este caso este es un ejemplo muy bueno porque esto sería, y es normal, ¿no? Que estés así, no tienes por qué cambiar tu manera de estar, no tienes por qué saltar tu duelo para encajar en la sociedad, ¿no? Entonces aquí es donde esto de los trastornos, ¿no? Bueno, ya se le empieza a ver el plumero, digamos. Sí, y además es que pienso que en los duelos, por ejemplo, se ve muchísimo, ¿no? Como que la sociedad pide un ritmo, la sociedad capitalista productiva, ¿no? Nos pide un ritmo que cuando estás, que es opuesto cuando estás en duelo. Cuando estás en duelo, los ritmos son más lentos, o sea, todo cobra otra dimensión. Totalmente. Y creo, yo para mí es un buen ejemplo porque en este se ve mucho, ¿no? Como es que es algo cultural. Total. Y es que es más, anécdota, el duelo patológico en el DSM se dice que cuando hace más de 2 meses es cuando se empieza a hablar de duelo patológico. El duelo normal son 2 meses. Puedes estar mal 2 meses. A partir de los 2, sí. Ahora estoy flipando. Sí, no lo sabía. No, porque es que hace unos años una persona que era especialista en duelo, que trabajaba exclusivamente con duelo, me dijo que ellos consideraban normal que un duelo durara hasta 2 años. Es como, claro. Pero claro, es que me parecen unas fechas normales 2 años, ¿sabes? O sea, claro. 2 meses. Pues según el DSM son 2 meses. A partir de 2 meses ya tienes la etiqueta de duelo patológico y ya tomas medicación o vete a terapia o no sé qué historia. Se me está hinchando la vena, tengo que decirlo. Es así. Es muy fuerte. De hecho, es que la palabra trastorno ya es patologizante por sí misma, ¿no? O sea, ya te está diciendo que tú estás trastornado. Claro, la palabra trastorno te viene a decir eso, ¿no? Estás trastornada. Entonces, claro, el uso de esta palabra en sí misma ya está estigmatizando a la persona a la que se le pone la etiqueta. Entonces, claro, yo me planteo que a lo mejor utilizar otro tipo de palabra que no sea trastorno sería más adecuado cuando tienes llamémosle como una entidad clínica
que hace falta abordar, hostia, pues estaría bien cambiarle la palabra trastorno, ¿no? Si no, claro, esto también tiene que ver con la cosa de identidad. Si tú tienes un trastorno, eres una persona trastornada, tienes un trastorno, es como raro, ¿no? O sea, yo creo que habría que cuestionar esta palabra y tal vez buscar una que sea menos patologizante. Sí, y menos estigmatizante también, Total. porque ahí también le viene el estigma. Totalmente. Claro, entonces aquí lo que es interesante de esto, pienso, vale, ¿y quién determina, ¿no? Lo que es un trastorno, lo que no, ¿no? Y entonces aquí, claro, volvemos a mirar a los manuales. El DSM, que lo hemos hablado antes un poquito, el DSM es un manual que surge a mediados del siglo XX en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Luego en Europa surgió otro que es el CIE. Pasa que yo creo que ese se utiliza menos. Sí, creo que ese es el que enseñan en medicina, el CIE. Sí, pero en psicología el DSM, ¿no? Sí, a nosotros, por lo menos a mí, me nombraron el CIE, pero el que estudiamos fue el DSM. Exacto. Entonces, claro, imaginaros un manual de trastornos en la cultura americana, estadounidense, con toda la influencia de esa cultura. ¿Vale? Sí que es verdad que con el tiempo es un manual que se va revisando cada cierto tiempo. Hace poco salió la quinta revisión. Pero vaya, que siguen cada vez como que hay más trastornos en este manual. ¿Sí? Sí. Como ejemplo también, curiosidad, que es interesante, que es que la homosexualidad estuvo en el manual hasta 1973. Exacto. Es decir, que tampoco hace mucho. No, es que hace muy poquito. Hasta 73 se consideraba un trastorno, algo a tratar y a cambiar. Es que... Claro, porque este es el tema, ¿no? Que si tienes un trastorno, entonces lo que se tiene que hacer es tratar de eliminarlo, ¿no? De alguna manera. Y claro, es que hay categorías diagnósticas. De hecho, en el DSM-5 ahora no me voy a acordar cuál es la categoría diagnóstica, pero lo que es, por decirlo de alguna manera, entre comillas, una cierta inestabilidad emocional, ¿no? Bueno, pues si se fluctúa mucho a nivel emocional, esto está categorizado como trastorno también. Cuando dices, bueno, es que la fluctuación emocional, y si eres una persona sensible a nivel emocional, pues claro que vas a fluctuar más que una persona, digamos, que está en la media, pero esto realmente es un problema, esto realmente es una patología. Señalando también lo que decías tú, de que en el DSM-5, no me voy a acordar del número concreto, pero había muchísimos más trastornos que en el DSM-4, o sea, ha aumentado muchísimo. Entonces, claro, la cosa esta de que da la sensación, o a mí me da la sensación de que se están patologizando procesos que no son patológicos de por sí, que tampoco generan un malestar a la persona clínicamente significativo, como dirían ellos, ¿no? Claro, entonces también aquí hay que pensar qué intereses tienen en hacer esto. Y obviamente económicos, porque hay muchos intereses de las farmacéuticas detrás de esto. Os voy a dar un dato, que además es que me lo sé, lo tengo aquí escrito. Este sí que lo tengo. Mi vena me va a petar hoy. ¿Sí? Hay un artículo, esto lo encontré pues investigando y demás, ¿no? Y hay un artículo donde te menciona que... porque claro, cuando hacen la revisión del DSM, pues se juntan, imaginaros, todo de personas, normalmente señores, tengo que decir, blancos, de clase alta, ¿de acuerdo? O sea, no es gente, no es el campesino de al lado, obviamente. Entonces se juntan estas personas y van revisando, van debatiendo y hablando qué cambios hacer, cuáles no sé qué. Total, pues que se vio que todos los miembros que conformaban la revisión de los trastornos relacionados con el estado de ánimo, depresión, ¿sí? Y todas las personas que revisaban el apartado de esquizofrenia y trastornos psicóticos, todos tenían vínculos financieros con las compañías farmacéuticas. ¿Cuts? Esto es así. Es una realidad. O sea, no estoy yo en plan conspiranoia, no estoy yo en plan... No, esto está ahí. Y es que, de hecho, me hace pensar, ¿no? De que, claro, ¿por qué nosotras cuando estudiamos la carrera de psicología insisten tanto en enseñarnos el manual y digamos que la corriente psicológica que nos ha llegado es mucho la de Estados Unidos, que es la cognitivo-conductual, que es la que está asociada a la industria farmacéutica? Es porque las industrias farmacéuticas fueron las que llevaron la psicología a la universidad.
Porque claro, en Estados Unidos pues funciona eso con financiación, ¿no? Y quienes financiaron la psicología fueron las farmacéuticas. Por eso el modelo de psicología que nos enseñan en la carrera está tan vinculado al DSM. O sea, es muy fuerte. Es todo muy fuerte. Sí. Entonces, claro, vamos a seguir, en este sentido, no estamos diciendo que no existan malestares, ¿no? Y que no existan, pues alguien que esté con sintomatología más depresiva. ¿Veis? O sea, yo ahora he utilizado esto y ya más o menos en nuestro imaginario ya nos podemos hacer una idea de qué estamos hablando, ¿sí? O sea, sí, existe sufrimiento y existen personas que a veces eso, pues nos bloqueamos por cosas que nos pasan, ¿no? Y lo pasamos mal. Y esto sí que nos afecta significativamente a la vida, ¿sabes? Sino que estamos como cuestionando un poco como esta cosa como que es una verdad universal. Exacto. Y desde la perspectiva desde la que se está haciendo, ¿no? Desde qué lugar se ha construido la idea de trastorno, la idea de patología. No es tanto lo que tú dices, no es tanto que no haya malestares, ni incluso que no haya malestares que necesiten una medicación para mejorar. O sea, no estamos hablando de eso, sino es el cuestionamiento de su origen, desde dónde se está haciendo y eso, y qué perspectiva se le está dando y qué conlleva toda esta perspectiva. Porque claro, dentro de las etiquetas diagnósticas, o sea, los trastornos yo hablo de eso, etiquetas diagnósticas, porque para mí al final es como una etiqueta, ¿no? Como cumples esto, etiqueta de depresión, etiqueta de ansiedad generalizada, etiqueta de no sé qué, ¿vale? Bueno, pues dentro de las etiquetas realmente hay dos caras, ¿no? O sea, por una parte nos sirven y por otras le vemos el problema, porque pueden ser peligrosas. Exacto. Claro, y ese es el problema, que uno de los principales que también me he encontrado yo en consulta con determinados diagnósticos es como que el tener a una persona delante, ¿no? Y no ver a la persona, sino solamente ver la etiqueta, ver el trastorno, ¿no? Entre profesionales, ¿no? De ver personas como portadoras de trastornos, sino ver la persona que hay detrás, ni siquiera, que esto a veces pasa, no siempre, pero pasa, no interesarte realmente por lo que le está haciendo sufrir a la persona, sino interesarte en que tiene un trastorno y que vamos a ver qué hacemos con este trastorno, ¿no? Como que podemos perder de perspectiva lo que en realidad importa y lo que en realidad está necesitando esa persona. Otra cosa peligrosa en este sentido es que quien recibe esta etiqueta puede vivirlo como que es algo limitante, ¿no? Es decir, podemos como identificarnos mucho con esa etiqueta y entonces que se vuelva como un traje rígido, ¿no? Que no es un traje a medida, o sea, un diagnóstico no es un traje a medida. Justo. ¿Sí? Claro, y esto puede ser muy limitante en cuanto que podemos tener ideas preconcebidas, ¿no? Podemos pensar que entonces nunca estaremos bien, ¿no? Que pueden como asustarnos. Sí, de alguna manera, sí, eso de quedarte como pegada a la etiqueta y quedarte como dentro de unos límites, ¿no? Yo lo veo un poco como, yo qué sé, como si me meto en un pozo y es como, hostia, estoy viendo el muro, ¿no? Porque me he metido en un pozo. Y dices, claro, yo creo que entender o sea, la etiqueta sirve para comprender, ¿no? En todo caso, lo que te está pasando, pero no para encerrarte dentro de esa etiqueta y empezar a ver todas las limitaciones que te va a dar esa etiqueta, ¿no? Porque la idea, con el tratamiento, con la terapia y demás, es que puedas salir o puedas mover un poco los márgenes de esa etiqueta, de alguna forma. Claro, y con esto también, ¿no? Añadir que puede que también pensemos que solo somos esa etiqueta, ¿no? Cuando yo he hablado de identificarnos con ellas, como que quizá al identificarme, que ahora hablemos de lo positivo de esto, ¿no? Pero en la parte como perjudicial puede ser que entonces yo deje ver otras partes de mí que vería si no tuviera este peso encima, ¿no? Totalmente. Sí, es como que te puede poner una venda en los ojos. Claro, y otro de los peligros, que también lo veo muchísimo, es que determinadas categorías diagnósticas o determinados, entre comillas, trastornos pueden corresponder a más de una etiqueta. Esto me hace pensar, por ejemplo, en la cantidad de personas neurodivergentes que van pasando de un diagnóstico a otro, ¿no? De uno a otro, hasta que lo que se ve que lo que sucede es que es neurodivergente. No es que sea bipolar, no es que sea X, Y o Z, ¿no? De hecho, me hace pensar también en un caso que tengo ahora que a través de psiquiatría le diagnosticaron depresión,
pero yo estoy bastante segura que no tiene depresión, que lo que tiene es un burnout autista. Sin embargo, la sintomatología, hostia, es que se parece, ¿no? Entonces, claro, aquí volvemos a lo mismo que decíamos al principio, que los trastornos, estos diagnósticos, no son entidades en sí mismas y que es importante ver a la persona en todas sus dimensiones para ver cuál es realmente la etiqueta que le encaja, ¿no? Porque si a esta chica, por ejemplo, no se le diagnostica un autismo, entonces ya no se le puede poner la categoría de burnout autista, ¿no? Sin embargo, si no se ve el autismo, puede parecer depresión. Entonces, bueno, hay un tema también con el solapamiento de diagnósticos. Totalmente. Sí. Y por la otra cara, así pensando, hemos llegado a la conclusión que hay 2 cosas buenas de los diagnósticos. No hemos roto aquí la cabeza. 3. Eran tres. La última es un poco así, pero vamos a decirlo honestamente. Vamos a aceptarla. A ver, la primera es que si es verdad que puede, ¿no?, provocarnos todo esto que decíamos ahora de estancarnos, de volvernos rígidas y demás, pasa que también es verdad que hay personas que tener esa etiqueta les sirve como un marco para entender aquello que les pasa, ¿no? Es como que les da como un significado que las ayuda mucho a entenderse y eso da alivio, ¿no? O sea, saber que lo que te pasa no es como algo así raro y tal, no es como, vale, esperas esto, ¿sí? O sea, es como en un primer momento, yo creo que esto puede dar un poco de... Ayuda muchísimo. Sí, con un poco de contención, ¿no? Claro, y eso como comprenderlo, ¿no? Me hace pensar en mi propio caso, que a mí me sirvió muchísimo que me dieran el diagnóstico de autismo y altas capacidades, porque de pronto es como, vale, ahora lo entiendo, ¿no? Porque a veces que tenía las sensaciones como no sé qué pasa, algo estoy haciendo mal, ¿no? La sensación de que no sé qué me está pasando, pero algo estoy haciendo mal porque no me acabo de encontrar bien qué sucede aquí, ¿no? Claro, cuando me dieron el diagnóstico es como, vale, ahora lo entiendo. Entonces te hace entrar en paz contigo misma y con la propia sintomatología incluso, ¿no? Es decir, bueno, vale, me estoy sintiendo un poco más agitada. Antes hubiera sido como, hostia, pues no entiendo por qué estoy agitada, si he tenido un día normal, pero ahora, por ejemplo, sería, no, claro, porque esta mañana he estado con un niño, he estado con 2 perras que son muy escandalosas y todo eso lo que hace es hiperactivar mi sistema nervioso porque eso es como más sensible, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y ahora pues me puedo notar, pues estoy un poquito más así, como que me noto un pelín agitada, es como, bueno, es que es normal, ¿no? Exacto. Y además los diagnósticos nos sirven para orientarnos entre profesionales. Es como usar un lenguaje común que facilita un poco como el traspaso de información o entender ese marco, ¿no?, entre profesionales. Y entonces, la tercera cosa es que esto también va bien para que, para que el sistema sepa un poco lo que nos pasa y podamos acceder a ayudas y podamos acceder a todo esto. Esto es así, ¿sabes? Porque a veces para acceder a ciertas prestaciones se necesita un diagnóstico. Bueno, oye, pues bienvenido sea, porque además suele ser real, es que no... Claro, y para medicaciones también. Yo de hecho, las categorías diagnósticas solamente las utilizo cuando me piden un informe para buscar una medicación, ¿no? Porque es como, bueno, pues si tiene sintomatología depresiva la persona, bueno, pues está bien que haya un informe para que pueda ir a psiquiatría y que psiquiatría le ponga la medicación pertinente. Si no hay estos casos, a mí es algo que no me gusta utilizar por todo esto que decimos de que nos pueden encerrar y nos pueden limitar. Y también que es eso, que es como, bueno, cuidado con emitir determinados diagnósticos, ¿no? Hasta que no conoces muy bien a la persona, pues eso, lo que decíamos del solapamiento, que puedes confundir una cosa con otra. Hay que decir que para hacer un diagnóstico necesitas hacer como un procedimiento, ¿eh? No se hace así. Sí. Hola. Ansiedad generalizada. No, o sea, hay todo unos protocolos, hay unos... Sí, hay que pasar al cuestionario. Son cosas estandarizadas, ¿eh? Sí. Claro, entonces llegadas a este punto, y creo que lo que sería nuestra perspectiva acerca de todo esto, es que el problema no es tanto la etiqueta en sí misma, sino el uso que se hace de la etiqueta y todo lo que gira alrededor de la etiqueta, es decir, los tratamientos, el estigma, las ideas preconcebidas que es cargar con una determinada etiqueta. Esto es lo que convierte a las etiquetas en algo problemático. Y también cómo nombramos a estas etiquetas con estas cuestiones que hablamos, que es lo que decíamos antes de los trastornos, ¿no? Yo creo que esta palabra sí que es cuestionable, pero que el uso de etiquetas no es tanto el problema en sí mismo, ¿no? Sino todo lo demás, todo lo que está a su alrededor.
Claro, porque aquí me hace falta decir, es que si no yo reviento si no lo digo, pero es que se han hecho y se hacen barbaridades en nombre de la salud mental, ¿no? Ahora estoy hablando quizá de casos extremos. Hay un libro muy guay, lo voy a decir así por aquí, que se llama Mujeres y locura. ¿Te suena? Me suena, pero no... Es muy guay. A ver, es muy guay hasta el punto de que también remueve mucho. Yo creo que me leí hasta la mitad y no pude más porque empezó a decir barbaridades que hacían los psiquiatras con las mujeres enfermas de salud mental, como a principios del siglo XX, principios mediados, y tuve que parar de leerlo porque fue como, Dios, o sea, ¿qué hemos hecho, ¿no? Los profesionales de la salud mental en nombre, ¿no? Sí. De curar a la persona en beneficio de la persona. Claro, porque una de las consecuencias también de tener una etiqueta es que te suelen infantilizar, ¿no? Como que cuando tienes etiquetas... Tú no sabes lo que te hace falta, lo sé yo, que soy profesional, ¿no? Eso es, o sea, es una barbaridad. Porque cuando infantilizas estás quitando agencia y estás quitando autonomía. Y no hay nada peor para la salud mental que hacer eso. Es que ¿sabes? Y entonces, como de alguna manera, sometes a la persona. La intención es someterla porque como está enferma, ¿no? Ella no sabe. Ella no sabe, exactamente. Como tiene delirios, pues obviamente hay que hacerle esto y esto y esto. No la escuchemos, ¿no? Porque parece que si una persona que puede tener delirios en un determinado momento, parece que abre la boca y ya es delirio prácticamente, ¿no? O algo más de la mano, ¿no? Si alguien tiene pues un trastorno de alimentación, pues vamos a forzarla a que coma, ¿no? Porque claro, es que mira, no está comiendo. Que yo en parte puedo entender de dónde viene esto. Pero creo que esto no justifica, o sea, el fin no justifica las maneras. A mí me enseñaron esto en mi casa y creo que es así. No, es que hay mucha violencia en nombre de esto. Y creo que desde las instituciones, sobre todo de centros y demás, creo que hay mucha violencia. Por suerte, cada vez menos, pero aún existe. Sí. Sí, ¿no? De hecho, que tú vayas al sistema público de salud, ¿no? Y que por una determinada... O sea, yo esto me lo he encontrado en pacientes, que por cargar con determinada categoría diagnóstica, lo que son los profesionales que les dan la medicación también los infantilizan y les dicen cuándo sí y cuándo no, tomar la medicación, que dices, bueno, eso escuchas a la persona y lo que te está diciendo es su evolución en los síntomas, ¿no? Y no presupones lo que le tiene que tocar por el simple hecho de que carga con esta etiqueta. O sea, esto sigue habiendo mucha violencia en nombre de estas categorías diagnósticas. Sí, tendría que cambiar muchas cosas, ¿no? En todo caso, para ir ya enfocándonos, después de este momento de activación... sí, de activación hater... En todo caso, ¿no? Para nosotros lo más importante de los llamados trastornos, de estas etiquetas diagnósticas, es que nos facilita ver en qué lugar, ¿no? como de la persona, se le pone difícil, ¿sí? En donde necesitamos quizá orientar un poquito el tratamiento. También la persona nos dice dónde le cuesta más, ¿no? Y creo que esto aquí sí que es como interesante. Y que obviamente a veces la medicación ayuda también, hay que decirlo. Esto es así, ¿no? Yo no estoy para nada en contra de la medicación. Yo lo que estoy en contra es de lo que estamos viviendo ahora, que es una sobremedicalización, ¿no? O sea, pero la medicación en sí misma es verdad que ayuda. Bien llevado, ¿no? Y siempre... Bueno, en los casos en los que yo llevo, que no son trastornos psiquiátricos, normalmente son medicaciones que son temporales, ¿no? Que pueden ayudar en un determinado momento de la vida y luego se dejan, ¿no? Sí. Bueno, voy a confesarme. Yo he tomado antidepresivos. Ya lo digo aquí. Sí, de verdad, tuve un bache en mi vida y fue... O sea, yo por mí misma yo veía que no era capaz. Es que no era capaz de regularme. Estuve semanas bastante mal y ostras, pues la verdad es que me fue muy bien porque me ayudó a que luego yo pudiera empezar a trabajar para estar mejor. Y luego ya a los meses ya lo dejé. Pero sí que es verdad que fue como... Es como un bastoncito, ¿no? Sí, como una muleta, ¿no? Cuando tienes dolor y necesitas recuperarte. Sí. Bueno, yo he tomado ansiolíticos. Durante una temporada los necesité hasta que dejé de necesitarlos, o sea... Pero es que realmente ayudan. Claro, yo me pongo a pensar en esa época sin ansiolíticos, madre mía, es que lo hubiera pasado fatal.
Me hubiera pasado Totalmente. fatal. Por eso decimos que no estamos en contra de la medicación, sino en contra de sobremedicar o que la medicación sea como el único tratamiento. Exacto, que ese sería un estamos. mal uso de la medicación. Exacto. Entonces, otro tema aquí que nos parece muy importante, más encarado a los profesionales, es que, decir, que a veces como profesional podemos empujar la terapia o el tratamiento de una persona para que encaje en aquello normativo que Exactamente. decíamos al principio, para que encaje en la cultura sin tener en cuenta si eso es lo que la persona necesita o no. Y sin tener en cuenta si la persona está de acuerdo o no. ¿Sí? O quizás sin tener en cuenta que es que tiene un entorno que la está precipitando, ¿no? Claro. hacia esa sintomatología. Claro, que lo mismo incluso puede ser interesante no disminuir la sintomatología en según qué ámbitos, ¿no? Porque a veces que la sintomatología es un aviso de que algo está pasando a mi alrededor, no de que yo tengo un problema, ¿no? Entonces, tener esta mirada también del hecho de que tú presentes unos síntomas o encajes en una categoría diagnóstica no significa necesariamente que haya algo en ti que modificar. Lo mismo lo que hay que modificar es algo de tu entorno para que tú estés mejor y esta sintomatología desaparezca. Sí, por ejemplo, ahora me ha venido un ejemplo de una persona que visité, sí, esta semana, que ya lleva bastante tiempo, ¿no? Como que está con insomnio, ¿no? Con mucho estrés, con mucha ansiedad. Claro, cuando entramos a ver esto, de dónde viene, o sea, en vez de pensar que esto es solo la persona, cuando abro el foco y miro el contexto, lo que nos damos cuenta es que tiene una situación laboral, o sea, estresante es poco lo que tiene, ¿vale? Es decir, ella es de las que mejor está de su empresa, así que Wow. imagina, o sea, tiene, claro, entonces algo que hablábamos, es decir, o sea, pretender no tener ansiedad o dormir bien en este entorno, o sea, es que no es posible. No. No es posible. Ahora bien, ella en su autonomía, ¿no? Ella decide que quiere mantener este nivel laboral que tiene. Entonces, ok, pues entonces Vamos a aquí ver. vamos a ver qué cosas se puede introducir para que lo puedas llevar mejor sabiendo que vas a seguir teniendo insomnio y sabiendo que esto va a ir a más, que vas a empezar con trastornos gastrointestinales, que vas a empezar, porque ya empezó la pobre. Ay, pobre. Sí, pero es que... Claro, pero si lo aceptas, ¿no? Es que la cosa es esta, es tener agencia al respecto de la cosa, no tener que cambiarlo porque sí, ¿no? De alguna forma. Exactamente, y este es el punto, ¿no? Donde quería ponernos, como que no seamos los profesionales quien determinamos qué es lo mejor para la persona. ¿Sí? Porque... En todo caso, tenemos que ayudar a que ella vaya viendo qué es lo que le va mejor, ¿no? Porque es que, claro, también imponer lo que va mejor, en el fondo esto es una proyección, es lo que yo imagino que a ti te viene mejor, pero es que en el fondo quien nos va a dar la respuesta de qué es lo que te viene mejor es tu sistema y no mi cabeza, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Totalmente. Entonces, claro, pensemos también que los llamados síntomas pueden ser una respuesta lógica y coherente a lo que estamos viviendo. En cuanto que si, por ejemplo, es que ahora cuando estamos grabando este episodio está pasando el Dana en Valencia, ¿sí? O sea, mucha fuerza para las personas que están ahí y si nos escuchas después de haber pasado eso. Y muchas personas dicen que ahora están en shock. Que es que no pueden ni procesar, que no pueden ni hablar de lo que está ocurriendo. Y esto no es patológico, es decir, esto es una reacción totalmente coherente con lo que se está viviendo, ¿sí? Igual que si yo he vivido en un entorno donde me han agredido, donde he recibido violencia, puede ser coherente que yo me deprima, ¿no? Puede ser coherente que yo quizá tenga luego reacciones así como más agresivas. Aquí también entrando un poco con esta idea de que al final los trastornos, bueno, hay una línea, ¿no? Dentro de psicología que de los autores que lo que reflexionan es que los síntomas suelen estar en coherencia con lo que vivimos, ¿vale? Entonces no es que yo tenga un trastorno depresivo, ¿no? O sea, quizá con lo que he vivido, mi reacción ante eso ha sido deprimirme, como de alguna manera para hacer frente. Claro, y fíjate qué interesante lo que estás diciendo, ¿no? Porque es como una cosa es decirte, estás deprimida, ¿no? Y otra cosa, estás teniendo una reacción depresiva por lo que estás viviendo, ¿no? Es que, wow, es que las mismas palabras, el léxico, cómo nombramos las cosas, por eso insisto con lo que decía antes, de ojo con la palabra trastorno,
¿no? Porque es que las palabras construyen la realidad también. Y claro, es que lo que tú has dicho, ¿no? Son dos perspectivas que se ven muy claro del peligro de cómo nombramos las cosas. Totalmente, sí. Y yo creo que como profesional tenemos que ser conscientes de esto y cómo transmitimos, ¿no? Porque sí que es verdad que yo a veces atiendo personas que digo, pues sí, o sea, encajan con la descripción de depresión, ¿no? Si yo tuviera el DSM aquí, encajarían y yo le podía dar esta etiqueta. Pero como la persona no me lo pide, ¿no? Creo que no es conveniente, pero sí que a veces ¿no? Para hablar sí que utilizo como esto, ¿no? Como, bueno, estos síntomas que encajarían, ¿no? Como en esta vertiente más tipo depresiva, que es muy diferente decir, no, es que tienes un trastorno depresivo mayor. Ya, es como bam, ¿no? Sí, claro, tal y como lo dices, es que noto que el impacto de escucharte es como que hay algo en mí que se mueve muy diferente cuando dices eso, tienes un trastorno depresivo mayor, a cuando lo dices desde el otro lugar. Hay algo muy distinto. ¿No? Y esto es muy importante, que también entraríamos aquí con lo que se puede modificar y lo que no, ¿no? Que parece que también que el tener una categoría diagnóstica de un trastorno lo que implica es ir a limpiar eso para que dejes de tener el trastorno, ¿no? De alguna manera, en los que se puede, me explico, ¿no? Sin embargo, hay cosas que no se pueden modificar, ¿no? Es decir, que puede parecer como que formaría parte digamos, de la categoría diagnóstica de este trastorno. ¿Qué quiero decir? Que hay veces que sí que es verdad que determinadas categorías diagnósticas lo que nos están diciendo es que la persona necesita una serie de cambios, ya sea internos o externos, para sentirse bien. Sin embargo, lo que es el proceso terapéutico es un poco como hacer una especie de limpieza, ¿no? Para que la persona pueda ir viendo qué es lo que le va bien, pero que la persona pueda ver lo que le va bien no va a quitar que sea sensible a determinadas cosas o que tenga tendencia a generar determinada sintomatología por su estructura de personalidad o porque es una persona neurodivergente o por lo que sea, ¿no? Es decir, que esto de tienes un trastorno y vamos a limpiarlo, cuidado, ¿no? Cuidado porque no siempre es así. No. Entonces sí, con esto llegamos como ya al final del capítulo. Esperamos que nos hayamos podido explicar bien, porque el tema es denso. Es complejito, sí. Y aquí nos apasionamos y empezamos. Nos venimos arriba. Empezamos con muchas cosas, entonces espero que lo hayamos podido exponer de una forma que sea comprensiva. Entonces, bajo esta mirada es con la que en los siguientes capítulos vamos a hablar de los diferentes trastornos que existen, que están escritos en los manuales. Exacto. ¿Vale? Hemos cogido los que más conocemos y los que más nos encontramos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar sobre ansiedad, depresión, trastorno por estrés postraumático, personalidad y neurosis. Aquí trastornos de personalidad. Aquí hacemos, o sea, es como que a partir de la mitad empezamos a hablar de lo que a nosotras nos parecería, entre comillas, para entendernos, trastorno, pero que no está clasificado en el manual diagnóstico del DSM, el que nos enseñan. ¿Vale? Sí. Y por último, el último capítulo, vamos a hablar de baja autoestima e inseguridad. ¿Sí? Que esto nos lo encontramos a casco porro. Ah, sí, la verdad es que sí. Y espérate, que esto me extraña que no haya ya un trastorno de esto. Ya mismo. No se lo digas, no digas muy alto a ver si nos van a escuchar los del DSM, los señoros estos, y lo van a coger. De verdad. Bueno, pues una vez dicho esto, lo dejamos aquí. Sí, yo quiero añadir que si tenéis alguna duda, alguna pregunta, algo que nos queráis decir, nos lo dejáis en comentarios o nos escribís al email psicólogasconcuerpo@gmail.com. Y si queréis seguirnos por las redes sociales, que ahí sí que tenemos un Instagram más orientado a profesionales, pero bueno, si os apetece también por ahí. Exacto. ¿De acuerdo? Exacto, que es @psicólogasconcuerpo y luego los nuestros individuales, el tuyo es nuria.arrebola y el mío es irene.moreno.m. Perfecto. Pues hasta aquí hoy. Esperamos vuestros comentarios.